Si tu ex te decía qué ponerte, pero lo llamaba opinión. Si te hacía sentir culpable por salir con tus amigos, pero lo llamaba extrañarte. Si lograba que pidieras perdón por cosas que ni siquiera habías hecho. Entonces, escucha esto con atención. No fue amor, fue control. Y lo más perturbador es que probablemente tardaste años en verlo, porque el control real no se impone, se infiltra, no te encierra, te convence. Empieza con pequeños comentarios, con yo solo quiero lo mejor para ti, con me preocupo porque te amo. Y cuando menos lo notas, ya estás explicando dónde estás, con quién estás, por qué estás ahí, como si necesitaras autorización para existir. A mí me tomó años entender que no estaba en una relación difícil, estaba en una relación donde mi percepción estaba siendo moldeada. En los próximos 20 minutos vas a identificar exactamente cómo funciona ese control invisible. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Si quieres entender las dinámicas psicológicas que casi nadie te explica, suscríbete. Aquí no romantizamos el daño, lo desarmamos. Ahora sí, empecemos por el primer disfraz del control. El control más peligroso no empieza con prohibiciones, empieza con preferencias. No me gusta cómo te mira. Esa ropa no va contigo. Tus amigos no son buena influencia. Nada suena extremo, nada parece violencia, todo parece opinión. Y ahí está el primer mecanismo. El control no entra como imposición, entra como sugerencia emocionalmente cargada. No te dice no lo hagas. Te hace sentir que hacerlo lastima a alguien que te ama. Y tú, porque quieres que funcione, ajustas. Al principio son cosas pequeñas. Cambias una blusa, dejas de mencionar a cierto amigo, evitas un comentario que sabes que generará tensión. No lo haces por miedo, lo haces por armonía. Eso es lo que te dices. Pero algo empieza a pasar dentro de ti. Empiezas a anticipar reacciones. Empiezas a pensar antes de hablar. Empiezas a editar tu espontaneidad. Y cuando te incomoda, él tiene la frase perfecta. Estás exagerando. Siempre lo tomas mal. Yo solo estoy siendo honesto. Aquí ocurre algo psicológico muy profundo. Tu cerebro detecta una incongruencia. Algo no se siente bien. Pero como la relación todavía tiene momentos buenos, cariño, promesas, decides dudar de tu propia percepción antes que dudar del vínculo. Porque perder la percepción es menos doloroso que perder la relación. Y así nace la primera grieta interna. No te está controlando con gritos. Te está controlando con microdudas. Cada vez que invalida tu reacción, te obliga a preguntarte, ¿será que soy demasiado sensible? Cada vez que justifica sus celos como amor, te obliga a reinterpretar la incomodidad como cuidado. Y poco a poco, lo que antes era una señal de alerta se convierte en una explicación que tú misma defiendes ante otros. Es que él es así. Solo se preocupa. En el fondo es bueno. El control ya no necesita imponerse, porque ahora vive dentro de tu diálogo interno. Y aquí está la verdad incómoda. El control más eficaz no busca dominar tus acciones. Busca modificar tu interpretación de la realidad. Cuando logra eso, ya no necesita fuerza. En el siguiente bloque vamos a ver el segundo nivel. El momento exacto en que empiezas a pedir permiso, sin que nadie te lo haya exigido directamente. El segundo nivel del control no ocurre cuando te prohíben algo. Ocurre cuando empiezas a avisar, sin que te lo pidan. Voy a salir con Ana. Ya llegué. Estamos en tal lugar. Regreso temprano. Al principio parece normal, incluso considerado. Pero observa esto con honestidad. ¿Lo hacías para compartir? ¿O lo hacías para evitar una reacción? Aquí es donde el control se vuelve invisible. Ya no necesitas que te digan qué hacer. Ya anticipas lo que podría molestar. Empiezas a suavizar información, a omitir detalles, a explicar demasiado. No porque seas transparente, sino porque temes que algo se malinterprete. Y esa es la palabra clave: temor. No un miedo dramático, un miedo sutil. El miedo a la tensión, el miedo al silencio frío, el miedo a esa mirada que te hace sentir culpable sin decir una palabra. Entonces ajustas tu comportamiento, cambias planes para que no se incomode. Dejas de mencionar a ciertas personas,
Te desconectas antes de que empiece una discusión. Y cuando alguien desde afuera te dice, ¿por qué tienes que avisar todo? Tu respuesta automática es respeto. Pero dentro de ti, sabes que no es respeto. Es regulación emocional. Estás regulando el ambiente para que no explote. Y aquí ocurre algo más profundo todavía. Tu autonomía empieza a reducirse, no porque alguien la haya arrancado, sino porque tú misma la estás entregando en pequeñas porciones. Hoy aviso, mañana consulto, después pregunto, luego espero aprobación, y un día te descubres pensando, ¿le parecerá bien si hago esto? Sin que nadie te haya dicho explícitamente que necesitas permiso. Ese es el momento exacto en que el control deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no necesitas vigilancia, te autocorriges, te autocensuras, te autoajustas. Y lo más fuerte es esto, todavía crees que la relación funciona, porque no hay grandes explosiones, no hay insultos abiertos, no hay escenas públicas, solo hay pequeñas modificaciones de tu libertad, pequeñas, pero constantes. En el siguiente bloque vamos a entrar en la herramienta más poderosa del control psicológico, la culpa. Porque cuando alguien logra que te sientas en deuda emocional, ya no necesita convencerte de nada. Si el control invisible tuviera un arma favorita, sería la culpa. No la culpa directa. No el tú tienes la culpa de todo. Eso sería demasiado evidente. Hablamos de algo mucho más sofisticado. Después de todo lo que hago por ti, yo nunca te haría eso. Me duele que pienses así de mí. Observa el movimiento. No te están acusando. Están sufriendo. Y de repente, el foco cambia. Ya no estás hablando de lo que te incomodó. Estás consolando a quien te incomodó. Ese es el giro psicológico. Intentas expresar algo que te dolió y terminas pidiendo perdón por haberlo dicho. La culpa funciona así. Te hace sentir que tus límites son ataques. Cada vez que intentas marcar un límite, la otra persona responde con tristeza, decepción o sacrificio. Yo solo intento hacerlo bien. Siempre soy el malo. Tal vez no soy suficiente para ti. Y ahí ocurre la inversión. La conversación ya no es sobre su comportamiento. Es sobre tu supuesta dureza. Poco a poco empiezas a medir tus palabras, a suavizar tus quejas, a reducir tus necesidades. Porque expresar lo que sientes tiene un costo emocional alto. Verlo dolido. Y como eres empática, eliges callar antes que causar dolor. Sin darte cuenta te conviertes en la reguladora emocional de la relación. Te haces responsable de su estado de ánimo, de su tranquilidad, de su autoestima. Y aquí entra algo todavía más profundo. Empiezas a sentir deuda. Deuda por su paciencia. Deuda por su esfuerzo. Deuda por lo que aguanta de ti. La deuda emocional es una prisión elegante. No tiene barrotes visibles. Tiene gratitud forzada. Y cuando alguien te hace sentir que siempre está dando más, te coloca en una posición de inferioridad moral. Empiezas a compensar. Das más tiempo. Das más atención. Das más comprensión. Pero nunca parece suficiente. Porque la culpa no busca equilibrio. Busca control, y el efecto más devastador no es que te manipulen, es que empieces a verte como el problema. Empiezas a preguntarte, ¿será que soy muy exigente? ¿Estoy esperando demasiado? ¿Por qué siempre termino lastimándolo? Y ahí es donde el control alcanza otro nivel. Ya no necesitas que te manipulen activamente, te manipulas sola. En el siguiente bloque vamos a hablar de algo que casi nadie detecta a tiempo, el aislamiento progresivo. Porque cuando tu mundo empieza a hacerse pequeño, el control se vuelve absoluto. El aislamiento no empieza con un «no quiero que veas a nadie». Empieza con una frase aparentemente inocente. «No me siento cómodo con esa persona». Tus amigos no me respetan. Tu familia nunca me ha aceptado. Nada parece extremo. Nada suena como una prohibición. Pero cada comentario deja una semilla. La próxima vez que planeas salir con esos amigos, recuerdas la incomodidad, recuerdas la discusión, recuerdas la tensión que vino después. Y entonces piensas, mejor otro día. No quiero problemas. No vale la pena discutir por esto. Y sin darte cuenta,
reduces tu mundo. Primero dejas de compartir detalles. Después dejas de incluirlo en ciertos planes. Luego empiezas a cancelar, no porque te lo ordenaron, sino porque el costo emocional se volvió demasiado alto. Y aquí ocurre algo peligroso. Cuando tu círculo se reduce, tu referencia de realidad también se reduce. Tus amigos ya no están cerca para decir, eso no es normal. Tu familia ya no ve los cambios graduales en tu comportamiento. Te quedas sola con la narrativa que se construye dentro de la relación. Y cuando el sentido de tu vida empieza a concentrarse en una sola persona, pierdes contraste, pierdes perspectiva. Tu estado de ánimo depende de su aprobación. Tu tranquilidad depende de su humor. Tu estabilidad depende de su validación. Y eso es un terreno fértil para el control. Porque cuando alguien se convierte en tu único punto de apoyo emocional, cuestionarlo se siente como perder el suelo. Entonces justificas más, toleras más, callas más. Y si alguna vez intentas recuperar espacio, la respuesta suele ser sutil. Ya no pasas tiempo conmigo. Parece que tus amigos son más importantes. Antes éramos más unidos. Observa el patrón. Recuperar tu autonomía es interpretado como abandono. Y tú, que no quieres ser egoísta, retrocedes. El aislamiento no es solo físico, es psicológico. Empiezas a dejar de compartir lo que sientes con otros. Empiezas a proteger la relación incluso cuando te duele. Y cuando alguien te pregunta si estás bien, respondes automáticamente, sí. Porque explicar sería complicado. Porque quizá ni tú sabes cómo explicarlo. En el siguiente bloque vamos a entrar en una consecuencia aún más profunda del control. El momento en que tu identidad empieza a adaptarse para sobrevivir. El aislamiento no es el final. Es el comienzo de algo más profundo. Porque cuando reduces tu mundo, empiezas a reducirte a ti. Ya no dices todo lo que piensas. Ya no reaccionas como reaccionarías antes. Ya no opinas con la misma libertad. Primero es algo pequeño. Evitas ciertos temas. Cambias el tono. Te ríes de algo que no te pareció gracioso. Después empieza lo más sutil. Modificas tus gustos. En realidad esa música nunca me gustó tanto. Tal vez exageraba con ese hobby. No es tan importante para mí. Pero sí era importante. Solo que ahora mantener la paz es más importante que mantener tu identidad. Y aquí ocurre el ajuste silencioso. Empiezas a convertirte en la versión que genera menos fricción. La versión que no cuestiona. La versión que no incomoda. La versión que no activa discusiones. Sin darte cuenta, tu personalidad se vuelve estratégica. Hablas menos, explicas menos, sientes, pero no expresas. Y lo más inquietante es que todavía no lo llamas control, lo llamas madurez. Te dices, estoy aprendiendo a ceder. Todas las relaciones requieren cambios. Es normal adaptarse. Sí, adaptarse es normal. Desaparecer no. Y hay una diferencia enorme entre crecer junto a alguien y reducirte para caber en su comodidad. El control psicológico más eficaz no te obliga a cambiar. Te lleva a concluir que cambiar es lo correcto. Y un día te escuchas diciendo frases que antes no te representaban. Defiendes comportamientos que antes habrías cuestionado. Justificas actitudes que antes te parecían inaceptables. Y cuando alguien te dice, ya no eres la misma, te molesta. Porque en el fondo sabes que es verdad. Pero admitirlo implicaría enfrentar algo mucho más doloroso. Que llevas tiempo traicionando partes de ti para sostener la relación. La identidad no se rompe de golpe. Se erosiona. Pequeñas concesiones. Pequeñas renuncias. Pequeñas autonegaciones. Hasta que un día te preguntas en silencio, ¿en qué momento dejé de ser yo? Y esa pregunta marca el inicio del despertar. En el siguiente bloque vamos a hablar del miedo silencioso que sostiene todo esto. Ese miedo constante que te hace caminar emocionalmente sobre vidrio. Hay un momento en este tipo de relaciones donde ya no estás confundida. Estás tensa, no todo el tiempo, pero lo suficiente como para que tu cuerpo lo note antes que tu mente. Miras el teléfono y sientes un pequeño nudo. Escuchas su tono cambiar y tu estómago se ajusta. Ves que está más callado de lo normal y empiezas a repasar mentalmente lo que hiciste hoy. Eso es miedo. No un miedo evidente.
miedo que puedas explicar fácilmente. Es el miedo a desatar algo, a decir algo mal, a tener el gesto equivocado, a provocar una conversación que termine en distancia emocional. Empiezas a caminar con cuidado, no físicamente, emocionalmente. Piensas antes de responder. Calculas el momento para hablar de algo importante. Postergas conversaciones porque no es el momento adecuado. Y casi nunca es el momento adecuado. El control psicológico no necesita gritos, necesita imprevisibilidad. Nunca sabes exactamente qué va a molestar, y esa incertidumbre te mantiene alerta. Tu sistema nervioso se adapta, te vuelves más complaciente, más conciliadora, más prudente. Te dices que es inteligencia emocional, pero en el fondo, es supervivencia relacional. Y lo más fuerte es esto: desde afuera nadie lo nota. No hay moretones, no hay escándalos públicos, no hay escenas dramáticas. Solo hay una persona que ha aprendido a regularse para evitar conflictos. Y cuando empiezas a vivir en ese estado constante de anticipación, tu identidad se reorganiza alrededor del miedo. No miedo a la violencia, miedo a perder la conexión, miedo a que el amor se retire, porque el mensaje implícito siempre fue el mismo. Si haces lo correcto, todo está bien. Si no, algo cambia. Y tú aprendiste a detectar ese algo antes de que aparezca. Pero aquí está el punto de quiebre. El amor no debería sentirse como una evaluación constante. No deberías vivir midiendo cada palabra. No deberías sentir alivio solo cuando todo está en calma. Cuando el alivio se convierte en la emoción principal, algo no está sano. Y tarde o temprano aparece una grieta, una frase, una conversación externa, un momento de claridad inesperado. En el siguiente bloque vamos a entrar en ese instante, el momento en que todo comienza a romperse por dentro. No suele ser una gran explosión. No es una escena dramática. No es una traición escandalosa. Es algo pequeño. Una frase que escuchas desde afuera. Eso no es normal. Y por primera vez, no la descartas. O quizá es un momento de cansancio. Estás explicando, otra vez, por qué hiciste algo inocente. Estás justificando, otra vez, una decisión básica. Y mientras hablas, te escuchas. Y algo no encaja. O tal vez fue una comparación silenciosa. Ves a otra pareja discutir sin miedo. Ves a alguien expresar desacuerdo sin que el vínculo tiemble. Y sientes una mezcla incómoda de sorpresa y envidia. Porque te das cuenta de algo devastador. Tú ya no hablas con libertad. Y en ese instante aparece la grieta. No es rabia, es claridad. Una claridad que asusta más que el conflicto. Empiezas a recordar momentos que antes justificaste, frases que minimizaste, sensaciones que ignoraste. Las piezas comienzan a unirse. No fue un mal día, no fue una mala racha, no fue solo estrés, fue un patrón. Y cuando ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar la repetición, la culpa después de tus límites, la tensión después de tu autonomía, el afecto después de tu sumisión. Y ahí ocurre algo interno muy fuerte. La narrativa cambia. Antes pensabas, ¿qué estoy haciendo mal? Ahora empiezas a pensar, ¿qué me están haciendo? Ese cambio es silencioso, pero irreversible. Y sin embargo, no todo se resuelve en ese momento. Porque ver no significa actuar. Ver duele. Ver implica aceptar que toleraste cosas que antes juraste que nunca tolerarías. Implica aceptar que te adaptaste más de lo que querías. Implica aceptar que confundiste control con amor. Y esa aceptación no llega con fuerza. Llega con una incomodidad constante. Con una sensación nueva. Ya no puedes volver a la ignorancia. En el siguiente bloque vamos a hablar de algo fundamental. ¿Por qué tardaste años en verlo? No porque seas débil, no porque seas ingenua, sino porque el control psicológico está diseñado para confundirse con amor. Cuando finalmente entiendes que hubo control, aparece la pregunta más cruel: ¿cómo no me di cuenta antes? Pero la mente humana no funciona buscando verdad, funciona buscando estabilidad. Desde el primer momento en que te enamoraste, comenzaste a construir una narrativa.
vez es real. Ahora sí, invertiste emociones, invertiste tiempo, invertiste identidad. Y cuando pequeñas señales comenzaron a incomodarte, tu cerebro hizo algo automático. Las reinterpretó. No porque seas ingenua, sino porque perder la coherencia duele más que perder pequeños pedazos de libertad. Si aceptabas que había control, tenías que aceptar que la historia estaba mal construida. Y eso implicaba duelo. El duelo no solo de la persona, sino del futuro imaginado. Así que tu mente negoció. Solo fue un mal día. Está estresado. Yo también tengo defectos. Cada explicación mantenía viva la narrativa. Y el cerebro ama las narrativas consistentes. Prefiere una historia incómoda a una verdad que rompa todo. Por eso tardaste, porque aceptar el control significaba aceptar que te estabas adaptando para sobrevivir emocionalmente. Y nadie quiere verse como alguien que está sobreviviendo dentro de lo que llama amor. El control psicológico no reemplaza el amor, se mezcla con él. Y esa mezcla es lo que confunde. Había momentos buenos, había risas, había conexión real. Y justo después de una discusión, venía el afecto. Después de que cedías, llegaba la calma. Después de que te callabas, regresaba la cercanía. El cerebro aprende por asociación. Autonomía, tensión, sumisión, tranquilidad. Sin darte cuenta, tu sistema nervioso empezó a elegir tranquilidad, no libertad, tranquilidad. Y aquí está la parte más delicada. No todo era falso. Por eso duele tanto. Si todo hubiera sido malo, habría sido fácil irte, pero no lo era. Había amor, solo que un amor condicionado, un amor que funcionaba mejor cuando tú funcionabas como él necesitaba. Y cuando amor y miedo conviven, el miedo no grita, susurra, te dice, mejor no provoques, mejor no arriesgues, mejor mantén la paz. Y mantener la paz se convierte en prioridad, aunque para lograrla tengas que apagar partes de ti. Y eso no se ve desde afuera, se vive por dentro. El verdadero despertar no es irse, es ver. Ver el patrón, ver la adaptación, ver la culpa instalada. Y cuando lo ves, algo cambia en silencio. Ya no puedes volver a interpretar las señales como antes. Empiezas a notar cuando alguien invalida tu percepción. Empiezas a notar cuando alguien convierte tus límites en ataques. Empiezas a notar cuando el cariño aparece solo después de tu renuncia. Y esta vez, no lo romantizas. No necesitas odio para despertar. Necesitas claridad. Porque el problema nunca fue amar. El problema fue confundir tensión constante con profundidad. Confundir intensidad con conexión. Confundir control con cuidado. Y cuando recuperas tu percepción, recuperas algo más importante que la relación. Recuperas tu criterio interno. Tal vez no fue amor. Tal vez fue miedo disfrazado de amor. Tal vez no estabas exagerando. Tal vez estabas intentando sobrevivir emocionalmente dentro de algo que lentamente te reducía. Y ahora que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. No porque estés resentida, sino porque ya no estás dispuesta a volver a desaparecer para que alguien más se sienta cómodo. Y ese es el verdadero final. Uno que no se grita, se entiende.